Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Omani Gutiérrez, docente del Centro de Estudios Preuniversitarios. Primeramente vamos a empezar esta clase dando el curso de álgebra. ¿Por qué, para qué y cómo lo utilizamos? ¿Para qué nos sirve en la vida diaria y por qué? Les voy a dar ejemplos muy claros. Vamos empezando la primera parte, ¿listo? Lo primero que tenemos que saber para esto es empezando a definir qué son las expresiones algebraicas. Vámonos a la definición. Una expresión algebraica, como dice la definición acá, es un conjunto de números y letras o variables unidos entre sí por signos de operaciones. Estas operaciones pueden ser tanto la adición, sustracción, multiplicación, división o como así la potenciación y la radicación. Acá les traigo 3 ejemplos claros de expresiones algebraicas. ¿Listo? Estos son 3 ejemplos muy claros de cómo se expresa una expresión algebraica. Por ejemplo, acá tenemos un monomio, acá tenemos un binomio y acá tenemos un trinomio. Pero fíjense, acá esta es una expresión algebraica racional, entera. Esta es una expresión algebraica racional fraccionaria. Además también tiene un término irracional. En el siguiente tenemos una expresión algebraica fraccionaria. ¿Listo? Entonces, vamos conociendo las expresiones algebraicas, cómo se clasifican, qué tipos, ¿listo? Vamos. Estos son los tipos de expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas racionales e irracionales, ¿listo? Dentro de las racionales se encuentran las enteras y las fraccionarias, ¿listo? Lo que nosotros nos vamos a abocar más son a las expresiones algebraicas racionales enteras. Más nos vamos a abocar a esta, ¿listo? Posteriormente, en productos, cocientes, teoría de exponentes, vamos a analizar la parte de irracionales y fraccionarias, ¿listo? Vamos con los ejemplos cada uno de estos. Primeramente vamos a describir las racionales y luego nos vamos a ir a las irracionales. Luego vamos a subdividir las racionales. ¿Listo? Vamos. Entonces tenemos la expresión algebraica racional. La expresión algebraica racional es cuando en el término no se encuentra ningún radical. Ejemplo, ¿qué tal si acá tengo una raíz de x y cuadrado? Eso ya sería una fracción, una expresión algebraica irracional. Pero en este caso, como estamos viendo en el ejemplo, no se encuentra. Este tipo de ejemplos son una expresión algebraica racional. Además, fíjense, se llama racional porque también existe en la parte del denominador un polinomio. ¿Listo? Veamos el otro. ¿Cuándo es irracional? Fíjense la diferencia. Irracional es cuando se presenta dentro de una raíz la parte de la variable. Existe variables. Puede ser raíz de x, y, z. A eso ya se denomina una expresión algebraica racional. Fíjense que no es lo mismo que la racional. Ahora, ya lo hemos definido bien cuándo son racionales y irracionales. Vamos a describir cuándo es fraccionaria y entera. Entonces, veamos cuándo es una expresión racional fraccionaria. ¿Listo? Fíjense, el ejemplo es muy claro. Nos dice que en el denominador ya existe la variable x, puede ser y, puede ser z. ¿Listo? Existe en el denominador esas variables. Ahí se denomina fraccionaria. Pero es entera cuando es entera, cuando no existen las variables en el denominador. ¿Listo? También cabe recalcar que es una expresión algebraica entera porque primero sus exponentes siempre son naturales, pertenecen a los conjuntos naturales, o sea, quiere decir a partir del 0 hasta el infinito. ¿Listo? Todos los números positivos. Y además están unidos los términos. Por ejemplo, aquí fíjense que tengo un término, 2 términos, 3 términos. Están unidos por los signos, puede ser sumas o restas. ¿Listo? Ahora, ya hemos conocido los tipos. Fíjense que hemos descrito cada uno. Como les indicaba, las expresiones algebraicas, las que más vamos a analizar son las racionales enteras. Nos vamos a abocar eso próximamente a esto. ¿Listo? Entonces vamos definiendo cada uno que necesitamos para conocer las expresiones algebraicas. ¿Listo?
Con lo que vamos a ir, primeramente, necesitamos saber la definición, tanto que hemos hablado de término algebraico. Es necesario saber qué es un término algebraico. Un término algebraico es aquel que contiene una parte literal, como dice acá, o la parte literal puede ser una letra, una parte numérica o un número, que puede ser el coeficiente, y sus exponentes, y sus respectivos signos más o menos. Entonces, podemos decir que el término algebraico está compuesto por ¿quiénes? Por un coeficiente, parte literal y su signo. Dentro de la parte literal puede ser, por ejemplo, acá tenemos x al cubo, y al cuadrado, z a la quinta. X al cubo son los al cuadrado y a la quinta, que son los exponentes. Entonces, un término algebraico estará compuesto por el signo, el coeficiente, la parte literal y los exponentes. No se olviden eso, ¿listo? Veamos algunos ejemplos de términos algebraicos. Ejemplos, por ejemplo, tengo 15a al cubo b a la quinta. Fíjense, esto sería mi parte literal. A al cubo b a la quinta sería mi parte literal. 15 sería mi coeficiente. Aquí hay un signo más, pero no se nota, se sobreentiende. Cuando se sobreentiende significa que hay un signo más. ¿Listo? Tenemos ab al cuadrado por c. ¿Listo? Eso, fíjense la parte literal. Aquí hay coeficiente, no hay coeficiente, pero se sobreentiende que hay un 1. El 1 es tu coeficiente. ¿Listo? Otro que tenemos acá es el 5x cuadrado y. 5x cuadrado y. Entonces, fíjense esta parte. Acá el 5 es el coeficiente, x cuadrado y es la parte literal. ¿Listo? Entonces, clasifiquemos los términos algebraicos. Los términos algebraicos se clasifican en monomios y polinomios. ¿Listo? Demos muy claro unos ejemplos de monomios. ¿Listo? Monomios. El monomio es aquel que consta de un solo término algebraico. Fíjense, solo un hito, un término algebraico. Este es un término algebraico. Es otro término algebraico. Es otro término algebraico. Este es un monomio, un monomio, un monomio. Coeficiente, parte literal. 9 es el coeficiente, x y cuadrado es parte literal. 45 coeficiente, x cuadrado z, parte literal. ¿Listo? ¿Qué es el polinomio entonces? El polinomio es aquel que consta de dos o más términos algebraicos. ¿Listo? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. 3a cubo más 5. Está compuesto por dos términos algebraicos. Al estar compuesto por dos términos algebraicos también se llama binomio. No se me olviden, binomio, porque está compuesto por dos términos algebraicos. Pero a partir de acá también se le denomina polinomio. No se olviden, puede ser llamado binomio o polinomio. El siguiente ejemplo, fíjense, en el siguiente ejemplo tengo ¿cuántos términos algebraicos? Un término, dos términos, tres términos, y están unidos por el signo de suma y resta. También se llama trinomio porque está compuesto por tres términos algebraicos, pero también se le denomina polinomio. Y así puede haber diversidad de ejemplos. Fíjense que acá tengo un polinomio de 4 términos. ¿Listo? Puede ser llamado también cuatrinomio, pero generalmente ya no se le dice cuatrinomio, se denomina polinomio. Como dice acá, una nota aclaratoria se les he puesto, se debe tener muy en cuenta que a partir de un binomio para adelante se le debe generalizar como binomio. Puede ser llamado binomio o polinomio. A este también trinomio o polinomio. A este se lo puede denominar directamente ya polinomio. Espero que se haya entendido. Continuaremos. Vamos conociendo lo que son los monomios. ¿Qué es un monomio? Un monomio es aquella que está compuesta por un término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Hemos dicho, un término algebraico es aquel que está compuesto por un signo, coeficiente, parte literal y exponente. Vamos conociendo cuándo son monomios y cuáles no son monomios. Monomios, les voy a poner el ejemplo. Acá tengo tres ejemplos de monomios. 2x al cuadrado. Monomio. ¿Por qué es monomio? Primero, monomio tiene coeficiente, su signo está delante, que es el más, se sobreentiende, que tiene parte literal. Fíjense la parte literal. Esta es la parte literal. X al cuadrado. El exponente siempre tiene que pertenecer a los naturales. ¿Listo? Al conjunto de los naturales. ¿Listo? Siempre tiene que... ¿Y cuál es el conjunto de los números naturales? Aquellos números que están compuestos desde el 0 hasta el infinito. ¿Listo? Todos los números positivos y enteros que sean, pues, que pertenezcan al conjunto de los números enteros. Acá tengo otro ejemplo, fíjense, menos 12x al cubo y z al cuadrado.
Aquí está mi signo, mi coeficiente, mi parte literal. Fíjense, tanto de x, de y y de z, sus exponentes, ¿pertenecen a los naturales? Sí pertenecen a los naturales. Acá, raíz de 4, el coeficiente no interesa si hay raíz. Lo que nos importa que a, b y c, la parte literal, no tengan raíces. Esos son polinomios. Aquí fíjense, primero, sus exponentes no pertenecen al conjunto de los números. Pertenecen al conjunto de los números enteros. Dicho esto de otra manera, no se olviden que esos son monomios. Monomios es cuando sus exponentes, fíjense, sus exponentes y su parte literal, sus exponentes pertenecen al conjunto de los naturales. Pero ahora, ¿quiénes no son monomios? No son monomios, fíjense, aquellos. Por ejemplo, 2x elevado a la menos 2. Menos 2 pertenece a los naturales, no pertenecen a los enteros. Entonces no es monomio. Otro, menos 7x y z cuadrado x elevado a los 2 tercios. Fíjense, aquí está tu coeficiente, tu signo, tu parte literal. ¿Te fijas tu parte literal? Esta es mi parte literal. Esta es mi parte literal. El y elevado a la 1 pertenece a los naturales. 2 pertenece a los naturales. Sí pertenece a los naturales. 2 tercios pertenece a los naturales. No pertenece a los naturales. Ya. El hecho de que no pertenezca a los naturales, entonces eso ya te cabe decir que no es un monomio. ¿Listo? No se confundan, muy claro, el exponente, más que todo la parte literal y el exponente, los exponentes tienen que pertenecer a los naturales. Si no pertenecen a los naturales, no son monomios. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Vamos conociendo los polinomios. Vamos dando una definición bien clara y conociendo qué es un polinomio. Un polinomio es aquel que está compuesto por dos o más términos algebraicos, digamos. Por ejemplo, acá les voy a poner un ejemplo muy claro. Fíjense que tengo 1, 2, 3 términos algebraicos. Se llamaría trinomio o también llamado polinomio, como hemos dicho. En el polinomio no tienen que existir divisiones. Divisiones, por ejemplo, 3x al cuadrado y sobre z puede ser. No puede existir. Siempre tienen que ser sus exponentes que pertenecen a los naturales. ¿Listo? Y la parte literal, sus exponentes. ¿Listo? Otro. Tienen que estar unidos por sumas y restas. No pueden estar unidos por radicales. No pueden estar unidos de esa manera. ¿Listo? Espero que se haya entendido. Pasamos al siguiente. Ahora, otro punto crucial e importante es saber identificar las variables de un término algebraico. A veces por no saber identificar llegamos a cometer errores. ¿Listo? Entonces vamos conociendo. Acá se les he puesto bien claro 4 ejemplos y notas aclaratorias. Les voy a ir explicando. Por ejemplo, veamos el primer ejemplo. F de x es igual a 3x al cuadrado más x más 1. Fíjense que el polinomio está compuesto de 3 términos, pero nos está diciendo, al decirnos f de x, x nos está indicando que nuestro polinomio depende de x. Todos los que estén con x son nuestra parte literal, ¿se entiende? O sea, aquel que si nos da x, quiere decir que nuestra parte literal depende de la variable x, por eso nuestra parte literal x al cuadrado depende de la variable x, x depende de x. Esto es nuestra parte literal. Hagamos otro ejemplo. A ver, veamos. P de x, y nos está diciendo que la parte literal depende de x y y. Solo me voy a fijar x y y. Esos son mis partes literales. X a la cuarta. Esto es mi parte literal, por tanto, este es mi coeficiente. X al cubo y, esta es mi parte literal. Entonces, esto es mi coeficiente. X al cuadrado y, esta es mi parte literal y este es mi coeficiente. X y cubo, esta es mi parte literal y este es mi coeficiente. Espero que no se me confundan. Ahora, les voy a poner bien claro para qué estamos identificando las variables. Fíjense que en este ejemplo, acá le he aumentado 3a, le he aumentado a por b. Fíjense, en este caso, ¿cuál sería mi coeficiente, mi parte literal y mi exponente? Fíjense, parece confuso de identificar. Acá también, a, b, x. Entonces, ¿qué digo? Como he analizado acá, digo, toda mi parte literal siempre va a depender de la variable
x. Eso es lo que hay que hacer. Ah, ya, mi parte literal depende de la variable x. Entonces digo, x al cuadrado. Ah, ya, x al cuadrado es mi parte literal, por lo tanto 3a es mi coeficiente. ABX, x es mi parte literal, por lo tanto AB es mi coeficiente. ¿Se entiende? A ver, veamos el siguiente ejemplo. Px, y. Ah, ya, hemos dicho que mi parte literal siempre va a depender de x y de y. Listo. Acá hay una miscelánea de toda una conjunción, tanto raíz en multiplicación. Veamos. Primero tengo 1, 2, 3, 4 términos algebraicos. Allá, entonces veo. ¿Cuál es mi parte literal? Mi parte literal siempre depende de x y y. Dice. Allá, x a la cuarta es mi parte literal. Por lo tanto, todo esto de la raíz quinta a sobre b es mi coeficiente. Otro, acá, nos fijamos el tercero. X cuadrado y cuadrado. Esto es mi parte literal, pero en cambio, b cubo menos 3 menos dividido entre la raíz cúbica de 8, ese es mi coeficiente. O sea, la parte literal siempre va a depender de lo que te indica el polinomio x y y. A eso se refiere. ¿Listo? En el tercer ejemplo igual se les he puesto un ejemplo muy claro. La idea de esto es identificar cuál es tu término, cuál es tu coeficiente, cuál es tu parte literal. ¿Listo? A veces suele confundirse porque se les ponen otras variables y ya se confunden. ¿Listo? Eso es lo más importante. Por ejemplo, en el último ejemplo, mire, fíjense, dice que nuestra parte literal depende de x, y y z. Por ejemplo, a ver, acá ya conocemos, acá por ejemplo, veamos el primero. ¿Cuál es mi parte literal? X al cubo y z, porque es mi parte literal, porque me dice que depende de esa variable, de las variables x, y z. Otro, a ver, hasta aquí hay un logaritmo, fíjense un logaritmo. X, y cubo z, esta es mi parte literal. Esto que sería mi coeficiente. No me interesa que haya acá, me interesa mi parte literal. También me importa que mi parte literal, fíjense que los ejemplos en mi parte literal, la parte literal sus exponentes tienen que pertenecer a los naturales. Por ejemplo, x a la 1, aquí fíjense, x a la 1, 1 pertenece a los naturales, sí. Y al cubo pertenece a los naturales, sí. Z al cubo pertenece a los naturales, sí. Ah, ya, entonces esto sí es un polinomio. ¿Listo? No se olviden. Acá se les he puesto una nota aclaratoria. Si A y B son constantes, entonces todos los ejemplos que tenemos acá, el logaritmo, la raíz de 5 de A sobre B, el logaritmo en base a de B, puede ver la raíz quinta de A por B sobre la raíz de A por B. Todos esos ya son considerados como constantes. Y si son considerados como constantes, van a ser coeficientes, por lo tanto, ¿por qué son como coeficientes? Porque no dependen de x y y, por eso prácticamente. ¿Listo? También cabe aclarar y tener muy en cuenta que si cualquier número elevado a la 0 por teoría de exponentes es 1, por ejemplo aquí 1, aquí parece que no hubiera nada, ¿no es cierto? Parece que no hubiera un término que x, pero aquí hay este 1 también puedo ponerlo x elevado a la 0. Fíjense, en vez de 1 puedo poner x elevado a 0. Ah, ya, también, eso quiere decir que depende, mi polinomio también depende de la variable x. ¿Listo? Acá se les he puesto y elevado a la 0 también. ¿Qué tal? Entonces, fíjense, entonces les he puesto un ejercicio acá, de un polinomio. Quiero ver que depende, digo, f de x depende de x y y. Pero acá yo no veo y, fíjense, no veo y. Ah, ya, pero 3x al cuadrado, ¿lo puedo multiplicar por 1? Sí. Más x puedo multiplicarle por 1, sí. 2 puedo multiplicarle por 1 y por 1, sí. Porque, a ver, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. No he alterado en nada. Entonces, en vez de 1, le voy a poner acá, y al cuadrado. Acá, en vez de x copio, en vez de 1 voy a poner y a la 0. ¿Listo? 2, en vez de 1, x a la 0, en vez de 1, y a la 0. Ah, ya. Listo. Pero fíjense, al reemplazar esto, estoy viendo que prácticamente mi polinomio depende de quiénes. Depende de x y y. No se olviden, muy importante esta nota aclaratoria. ¿Listo? Bueno, cualquier cosa que no entiendan, igual me escriben o cualquier duda que tengan, les voy a aclarar. ¿Listo? Continuemos entonces. Ahora, veamos por qué es importante analizar una expresión algebraica. Los polinomios son muy importantes en la parte de la álgebra porque siempre están presentes como acá dice, en contextos científicos y tecnológicos, desde los ordenadores, en la informática y en nuestra vida diaria y cotidiana de cada día. Veamos un ejemplo, ¿listo? Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero calcular
¿Qué tal si yo quiero calcular el volumen de un cubo? Por física, ¿cómo se calcula el volumen del cubo? Si es un cubo es lado por lado por lado, o sea, base por altura por espesor, ¿no es cierto? Entonces, como es un cubo, tiene los tres lados iguales, entonces el volumen de un cubo será L al cubo. Ah, ya, pero fíjense que acá tengo un polinomio. Estoy diciendo que mi variable, mi parte literal va a depender de quién, de L. Entonces va a ser L al cubo. ¿Listo? Entonces, fíjense que es muy importante. Este es muy importante igual para física, ¿no es cierto? Otro, ¿qué podemos hacer? Podemos ver la caída libre en los objetos. ¿Listo? Fíjense el siguiente polinomio y el siguiente ejemplo. ¿Qué tal si cae una manzana hacia el piso? Quiero calcular la altura con que cae en un determinado tiempo la manzana. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría? La función que me relaciona, o el polinomio, como se diría, es igual, dice, es igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Allá, voy a identificar, fíjense, voy a identificar cuál es mi parte literal acá. Mi parte literal sería t al cuadrado. ¿Por qué 2 pertenece a los números naturales? Sí. Entonces, 1/2 de la gravedad, ¿qué sería mi coeficiente? ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante el álgebra? Porque nos permite describir cualquier fenómeno físico. Cualquier fenómeno físico podemos expresarlo matemáticamente y luego resolverlo de manera adecuada mediante procedimientos adecuados. ¿Listo? Por eso es muy importante analizar una expresión algebraica. Espero que me hayan entendido. Vamos al siguiente. Otra cosa muy importante que hay que saber es también conocer qué es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es muy importante, que nos relaciona una manera de que tú te expreses y lo expreses en forma algebraica. Por ejemplo, vamos a hacer dos comparaciones muy claras: el lenguaje verbal y el lenguaje algebraico. ¿Qué tal si yo digo un número cualquiera? ¿Cómo lo expreso algebraicamente? Le puedo exponer con una variable x, listo, ya está, ya lo he expresado algebraicamente. Pero ¿qué tal digo? Tengo dos números, quiero hallar la suma de dos números. Ah, ya, mi primer número va a ser x, mi segundo número va a ser y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer la suma de dos números, fíjense, la suma de dos números. Voy a unirlo por un signo de suma. Y si quiero hacer la diferencia de esos dos números, voy a unirlo por un signo de resta. El producto de esos dos números, por el signo de multiplicación, x por y. Ahora, como hacíamos anteriormente, quiero hacer el cubo de un número de ellos. Por ejemplo, el cubo de x. ¿Cómo voy a hacer? Le voy a poner x elevado al cubo. Fíjense que ya lo he expresado de manera algebraica. Por eso es muy importante el lenguaje algebraico. Otro, fíjense, ¿qué tal si yo quiero hacer el triple del cuadrado de un número? El triple del cuadrado del número x, por ejemplo. ¿Cómo le voy a expresar? Voy a poner 3 veces x al cuadrado. ¿Se entiende? Ahora, tal vez en un problema de planteo me dice hallar la suma de los cuadrados de dos números. ¿Cómo voy a hacerlo? Lo voy a volver. Fíjense, me han dicho verbalmente, literalmente, ¿qué voy a hacer? Me han dicho que halle la suma de los cuadrados de dos números. Digo, la suma, lo voy a unir, la suma de los cuadrados de dos números. Por eso es muy importante. Ustedes fíjense que la parte literal lo puedo volver en un lenguaje algebraico. Acá tengo más ejemplos acá, de todas las formas de que se puede expresar. ¿Listo? Les voy a dejar esta parte, también les voy a pasar las diapositivas para que le vayan analizando ustedes uno a uno. ¿Listo? Y cualquier consulta me consulta. Por ejemplo, a ver, analicemos uno de estos. Dice, por ejemplo, ¿qué tal me puede decir? Calcúlamelo la raíz cúbica del cuadrado de la suma de dos números. ¿A qué se refiere? A ver, expresemos. Empecemos analizando. La raíz cúbica. Ah, ya, la raíz cúbica. Voy a sacar la raíz cúbica. ¿De qué? Pero, ¿de qué? Me voy a analizar. ¿De qué? Del cuadrado de la suma. Ah, ya. Los voy a unir mediante un signo de suma y le voy a elevar al cuadrado. Fíjense que ya lo he expresado matemáticamente. No sé si me entienden bien. En eso tiene mucha aplicación el álgebra. Por eso se llama lenguaje algebraico, que tú la parte literal y la forma de que lo interpretes lo puedes volver matemáticamente, lo analizas y lo resuelves mediante los procedimientos adecuados. ¿Listo? Espero que me hayan entendido.
Espero que no lo analicen y les dejo de tarea que analicen los siguientes ejercicios y las siguientes interpretaciones que están ahí. Listo. Entonces vamos con lo siguiente. Analicemos los grados relativo y absoluto de un monomio. ¿Listo? Porque es muy importante analizar los grados absolutos y relativos de un monomio. Es muy importante analizar los grados relativos y absolutos de un monomio. ¿Por qué? Porque de esta manera conocemos al polinomio tanto a nivel de cada variable y en su de cada variable única, como también de cada variable compuesta. Por ejemplo, veamos, el grado absoluto dice, es el grado de la suma de los exponentes de todas las variables. Por ejemplo, fíjense aquí, p sub x, ¿cuál es tu parte literal? Ya hemos analizado, la parte literal es x al cuadrado. Es que tu parte literal solo depende de la variable x, es de grado absoluto 2. Solo te tienes que fijar la parte literal nomás. Ahora veamos otro ejemplo, ¿qué tal si tienes p sub x, y? ¿Listo? P sub x, y. Entonces decimos 2a x al cuadrado y al cubo. ¿Cuál es tu parte literal? X al cuadrado y cubo, ¿no es cierto? Ah, ya, esa es tu parte. Tienes que analizar solo la parte literal. ¿Y qué es el grado absoluto? Como aquí es la suma la suma de los exponentes de todas las variables. Ah, ya. ¿Ves tus variables? Tienes variable x y y. Tu variable x, ¿qué exponente tiene? 2, anotas. Tu variable y, 3 en sumas. 5. Ah, ya había sido de grado absoluto igual a 5. Listo. No sé si me he entendido. Veamos un ejemplito más. ¿Listo? Tengo el polinomio x, y y z. Este polinomio depende de tres variables, x, y z. Los términos, la parte literal que vean que dependan de x, y z, esa es mi parte literal. Voy a identificar. Fíjense, acá en blanco se les he dejado el coeficiente. No me interesa el coeficiente. ¿Qué me interesa? La parte literal. Me fijo. X, ¿de cuánto está? 3 anoto. Y es 5. Z 7, sumo 15. Es de grado absoluto igual a 7. Pero el grado relativo, ¿a qué se refiere? El grado relativo es el grado del exponente respecto a la variable mencionada. Por ejemplo, aquí, fíjense, he copiado control C, control V. Pero ya no quiero analizar el grado absoluto, quiero analizar el grado relativo. El grado relativo. Digo, el grado relativo con respecto a X es 2. Sigue, es el mismo. ¿Por qué? Porque aquí solamente hay un monomio y es un término. Ahora, veamos en el caso, ¿qué pasa cuando dependen de dos variables, por ejemplo, X y Y? Tengo 2a x al cuadrado y cubo. Fíjense bien claro, nuestra parte literal depende de x y y, entonces digo, el grado relativo con respecto a x es 2, solo me tengo que fijar el exponente de la parte literal de x. Ahora me fijo el exponente de la parte literal de y, el que es elevado al cubo. Ya, el grado relativo con respecto a y es 3. No sé si se ha entendido. En el siguiente ejemplo, igual, me fijo, depende de mi parte literal x, y z, entonces mi grado relativo con respecto a x es 3, mi grado relativo con respecto a y es 5 y mi grado relativo con respecto a z es 7. En el grado absoluto, no se olviden, es la suma de las variables, pero en el grado relativo no es la suma de las variables, es el exponente con respecto a la variable mencionada, con respecto a x, y z. No se olviden. Analicemos de un polinomio. De un polinomio cabe ser y recalcar que es lo mismo. La única diferencia que en el monomio, que está compuesto por un solo término algebraico, pero con el polinomio está compuesto por dos o más términos algebraicos. En el primer ejemplo, fíjense, el grado absoluto. Fíjense que el primer término, las partes literales solo dependen de x. Ya, pero tengo tres partes, fíjense. ¿Cuál de ellos voy a tomar? Aquí está la 1, a la 2, a la 3. Siempre se toma el grado mayor. ¿Listo? El grado absoluto voy a tomar el grado mayor. Me fijo, aquí está el grado mayor. Aquí está elevado al cubo, al cuadrado y a la 1. ¿Cuál es el grado mayor? Este polinomio es de grado absoluto de grado absoluto 3. Ahora, en el siguiente, fíjense que tengo XY, 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 XY. En rojito están las partes literales. Ya. ¿Qué voy a hacer? Me voy a fijar cuál tiene el grado absoluto mayor. Primero me fijo en mi primer término. Fíjense en mi primer término. X al cuadrado y cubo. Allá. X al cuadrado y cubo. X elevado al cuadrado, 2. Y al cubo, ¿cuánto es? 3. 3 más 2, 5. 5. Este término tiene grado absoluto 5. Acá, ¿qué grado absoluto tiene?
3 más 1, 4, grado absoluto 4. Aquí tiene ¿cuánto? 4 más 3, 7. Ah, ya, me fijo. Este tiene 5, 4, 7. ¿Cuál tiene mayor? Este de acá, en Sanoto acá. Acá hay un error de typeo, ¿ya? 4 más 3 es 7. Listo. En el siguiente, x, y, z. Igual me voy a fijar. ¿Cuál tiene el mayor? Simplemente voy a sumar los exponentes de la parte literal de cada variable. Por ejemplo, x. Acá tengo, ¿cuánto? A ver, me voy a fijar. Tengo 3 más 5, 3 más 5, 8, 8 más 7, 15. Ya, acá tengo, mi grado absoluto de este término es 15. De este, ¿cuánto es? 4 más 1, 5, 5 más 1, 6, grado absoluto 6. Acá tengo, ¿cuánto? Acá tengo 5 más 8, 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. Ah, ya, este tiene grado absoluto 11, este tiene 6 y este 15. ¿Cuál tiene mayor? Este grado absoluto. Hago la suma del mayor, en este grado absoluto 15. Simplemente es eso. Tienes que buscar el que sume mayor grado sus variables de cada uno. ¿Listo? Sumas e identificas cuál es el mayor. Ese es tu grado absoluto. En el grado relativo sucede lo mismo. No hay ninguna dificultad. Lo único que tienes que hacer en un polinomio es identificar cuál tiene mayor grado respecto a tu variable. Por ejemplo, veamos. En el grado relativo, quiero hallar de este polinomio, quiero hallar el grado relativo con respecto a x. El grado relativo con respecto a x quiero hallar. Me fijo, ¿cuál tiene mayor? Este tiene mayor, es de grado relativo. Pero no sucede lo mismo si es x, y, en x, y. Fíjense en nuestra parte literal, acá está. No, ya hemos dicho que la parte en blanco en su coeficiente no nos interesa. Tenemos que analizar la parte literal. Entonces digo, como tiene dos variables, va a haber grado relativo con respecto a x y grado relativo con respecto a y. Me fijo, ¿cuál x tiene mayor? Aquí tengo x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. ¿Cuál tiene mayor? Este tiene mayor. Como tiene mayor, entonces este grado relativo con respecto a x, 4. Con respecto a y me fijo, 3, 1, 3. Ah, fíjense que aquí hay iguales. Entonces, como es igual y los dos son mayores, no interesa, copias cualquiera de estos dos. Dices que es grado relativo con respecto a y, 3. Lo mismo va a suceder si es de tres variables, x, y, z. Nuestros términos, aquí tenemos nuestras parte literal. Con respecto a x me fijo, x, ¿cuál tiene mayor? Aquí está el cubo, a la cuarta, a la quinta. Aquí está, a la quinta, es grado relativo con respecto a x5. Grado relativo con respecto a y, aquí está la quinta, a la 1, al cubo, a la quinta. Grado relativo con respecto a la z, 7, 1, 3. ¿Cuál es mayor? Aquí está la 7. No sé si me entendió. No se olvide. Grado absoluto, la suma de los exponentes. Grado relativo es el grado del mayor exponente con respecto a la variable. ¿Listo? Les voy a pasar los diapositivos, reitero, para que lo analicen. Hay algo también muy importante que hay que analizar, que es el polinomio homogéneo. El polinomio homogéneo son aquellos polinomios que tienen el mismo grado absoluto. O sea, todos sus términos tienen el mismo grado absoluto. ¿Qué era el grado absoluto? El grado absoluto de un polinomio es la suma de sus términos que dependen de la parte literal. Por ejemplo, acá, x, dice 2x al cubo más ab, x al cubo más raíz de ab x al cubo. Fíjense, ¿qué grado absoluto tiene este término? 3. ¿Qué grado absoluto tiene? 3. ¿Qué grado absoluto tiene este término? 3. Entonces, fíjense, son iguales, por lo tanto se llama polinomio homogéneo. Veamos un ejemplo más clarito con x, y. Fíjense, acá tengo tres términos algebraicos. Acá está mi término, mi parte literal en rojito. ¿Listo? Entonces me fijo, a ver, voy a sumar del primero. 2 más 3, 5, 5, allá. 3 más 2, 5. 4 más 1, 5. Allá, fíjense que todos sus grados absolutos son iguales. Entonces se llama polinomio homogéneo. Acá igual, no, cabe recalcar, fíjense, en el tercero, x, y, z. Del primer término voy a sumar. 3 más 5 más 7, 3 más 5 más 7, estoy sumando. ¿Me da? ¿Cuánto es? Aquí tengo 8, 8 más 7, 15, 15, acá está. Acá, 4 más 10 más 1, 4 más 10 más 1, ¿cuánto sería? 4 más 10 de x, 4 de y, 10, 1, 4, 14 más 1, 15, es el mismo. En el siguiente, fíjense, x a la quinta, y a la quinta, z a la quinta.
5 más 5, 10, 10 más 5, 15, se suma 15. En el siguiente, 15, pero aquí como no hay nada, puede ver un y elevado a la 0, puede ver un x elevado a la 0, por el puesto 0, 0, 15 más 0 más 0, 15. Ah, ya, fíjense que el grado absoluto del polinomio de todos son iguales. No sé si me entendí. ¿Listo? Sigamos, continuemos. Se les he puesto 3 ejemplos muy claros y 3 tipos de ejercicios donde podemos aclarar todas estas dudas que tengamos. ¿Listo? Hagamos. Por ejemplo, el ejemplo 1 dice hallar el coeficiente del monomio x, y a elevado a la b menos un cuarto de a elevado elevado a la a de x elevado a la a más 5y elevado a 3a menos b, sabiendo que es de grado 8 y el grado relativo respecto a x es 7. Parece un poco confuso. Vamos desmenuzando y aclarando y observando bien. Primero, identificamos cuál es nuestro monomio. Nuestro monomio, aquí está. ¿Cuál es nuestra parte literal? En rojito, aquí está. ¿Cuál es nuestro coeficiente? Acá está. ¿Pero qué nos han pedido? Hallar el coeficiente. Ah, ya tengo que hallar esto. Ah, ya, como aquí es el primero, hay que identificar. Este es el coeficiente. Pero para hallar este coeficiente, ¿qué necesito? A y B. Si hallo A y B, reemplazo, ya está, ¿no es cierto? Entonces tengo que calcular A y B. Para hallar el A y B, primero dice, me dan como dato, sabiendo que es de grado 8, dice, ah, ya. Me dicen grado, también me pueden decir grado absoluto. Si no me dicen grado absoluto, me dicen grado, es lo mismo. ¿Listo? Cabe recalcar, nota. Es igual a 8, listo. Pero también dice que es de grado relativo con respecto a x es 7. Dice, ah, ya, grado relativo con respecto a x es 7. Ahí está. Pero ¿a qué me dicen grados? ¿Qué es el grado? ¿Qué era el grado absoluto? El grado absoluto era la suma de los términos de la parte literal. Entonces veo, x de quién de x, a elevado a la quinta, sumo, más quién, más 3a menos b, 3a menos b, tiene que ser igual a 8. De ahí sumando. Hago 3a más a, 4a. Este 5 está sumando a pasado a restar. 8 menos 5, 3. Acá me queda. Esto me queda. Dice que es de grado relativo con respecto a x. Grado relativo. Me fijo su exponente de x. De x nomás. A elevado a la quinta. Anoto que tiene que ser igual a 7. De ahí despejamos. 5 está sumando, pasa a restar. Entonces a igual a 2. Ah, ya, pero fíjense que aquí he calculado 2. Entonces este 2... agarro, los reemplazo acá y haya dedo B. Voy a fijarme eso. Agarro 2, fíjense. ¿Dónde voy a reemplazar? En esta ecuación. Voy a reemplazar en base de A, estoy reemplazando 2. 4 por 2, 8, menos B igual a 5. Luego, ¿qué hago? Despejo. Esta B está restando, que pase a sumar. Esta 3 está sumando, que pase a restar. Voy a tener que B es igual a 8 menos 3. B había valido 5. Listo, ya tengo el valor de A y de B. Entonces, luego, ¿qué hago? Agarro el valor de A y B y reemplazo en lo que me están pidiendo. Acá me están pidiendo el coeficiente, reemplazo el valor del coeficiente. En vez de A voy a poner 2 y en vez de B 5. Fíjense que acá es reemplazado. Y hago las operaciones correspondientes. 32 por menos 1 elevado al cuadrado. Todo número elevado negativo elevado a una potencia par. El signo desaparece y 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? 1 elevado al cuadrado es 1. 4 al cuadrado 16. 32 por 1, 32 dividido entre 16 es igual a 2. Listo. Entonces el término del coeficiente, entonces me sale 2. Ah, ya, digo, ah, ya. Reemplazando todo esto, ¿cuánto me había salido? 2. Ah, ya, entre el término del monomio, el coeficiente del monomio había sido igual a 2. Ese había sido el resultado. No sé si me he entendido. ¿Listo? Listo. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, hay el valor de n tal que el polinomio sea de grado 5. ¿Listo? El polinomio tiene que ser de grado 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Nos dan el polinomio. El polinomio depende de quién? Depende de x y y. Por lo tanto, mi parte literal van a ser x y y. Este es tiene un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos. Como tiene 4 términos, entonces depende de x y y. A ver, mira, fíjense, acá depende de x y y, x y y, x y y, x y y. Esta es nuestra parte literal. Pero dice, analicemos, ¿no? Nos está pidiendo el valor de n. ¿Cómo hay ahora el valor de n? Pero si me ha dicho que solo es de grado 5. Digo, agarro mi polinomio. Fíjense, acá he copiado. Control C, control V, he copiado mi polinomio. Listo. Entonces, voy a analizar el grado absoluto de... Cuando me hablan de grado, también me están hablando de grado absoluto. Cabe recalcar eso, no se me olviden. ¿Listo? Entonces,
Agarro el grado absoluto del primero. ¿Cuánto sería? No hay y, entonces digo n menos 3 nomás. Agarro del segundo, es n menos 2. Y le sumo más 1, porque está en el grado absoluto de y. El siguiente, x tiene 1, más n menos 3. Ah, ya, listo. Estoy sumando todos los grados, estoy sumando todos los exponentes. Luego hago n menos, luego de y al cuadrado hagan eso n menos 2. ¿Listo? Entonces, simplificando. El grado, voy a simplificar cada uno de estos. n menos 3 no hay nada que hacer, copio. N menos 2 más 1, voy a hacer menos 2 más 1 es menos 1. Sumo en esta parte ahora. Menos 1 más n menos 3, n más 1 menos 3 es menos 2. Listo. N menos 2, no hay nada que hacer, copio. Entonces veo, ¿cuál es el grado mayor de estos? Voy a ver cuál es el grado mayor. Para analizar cuál es el grado mayor, por ejemplo, me puedo dar cualquier valor. A la vista se hace que es n menos 1, pero si no me doy cuenta digo, ¿cuál es el grado mayor de esto? El grado mayor es, me doy cuenta, n que sea igual a 5. 5 menos 3, acá tengo 2. 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. ¿Cuál es el mayor? 4. Este es el mayor. Ya digo, entonces identifico cuál es de mayor grado, cuál había sido n menos 1. Pero me ha dicho que es igual, de grado igual a 5. Igualo a 5. De ahí despejo, está restando menos 1, pasa a sumar. Entonces voy a tener n igual a 6. Ya. Entonces el valor de n del polinomio es igual a n igual a 6. Listo. Ahí ya hemos calculado el valor de n. No se me olviden. Es muy importante analizar esto. Cuando me dicen grado, es lo mismo que me estuvieran diciendo grado absoluto. Listo. Bueno, con ese ejercicio vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Listo? Entonces, hagamos el siguiente ejemplo. Véanlo por un segundo para que lo analicen y lo vean. ¿Listo? Véanlo. Léanlo y qué dice de esta manera. Véanlo. Les voy a dar unos 15 segundos para que lo analicen y lo vean y conmigo los vamos a solucionar. Ahí está la solución, pero vamos a verlo cómo lo hacemos para que se entienda. ¿Listo? Entonces, lo importante de los problemas es, primero, leer bien el problema y de qué nos está hablando. Identificar, si nos están dando un polinomio, hay que identificar cuáles son nuestros coeficientes y cuáles son nuestra parte literal. Y ya identificando eso, con eso ya se puede resolver cualquier tipo de problema. ¿Listo? Véanlo, analícenlo un rato y lo empezamos a resolver. Bueno, espero que lo hayan leído. Veamos. Dice: bueno, dice calcular la suma de los coeficientes, del siguiente polinomio homogéneo. ¿Qué era polinomio homogéneo? Hemos dicho, el polinomio homogéneo es aquel que tiene el mismo grado absoluto en todos sus términos. Por ejemplo, ¿qué nos están pidiendo? Fíjense, la suma de los coeficientes nos está pidiendo. Como nos está pidiendo la suma de los coeficientes, tengo que identificar, me voy a agarrar mi polinomio. ¿Cuáles son mis coeficientes? Mis coeficientes n elevado a la m, mi parte literal son toda esta parte. Mi parte literal, ¿cuál es? X al cuadrado y al cuadrado, 2mn es mi coeficiente. X y elevado a la m más 2, eso es mi parte literal. M elevado a la n es mi coeficiente. Ya. Me está pidiendo la suma de todos los coeficientes. Fíjense, n elevado a la m menos 2nm más m elevado a la n. Eso me está pidiendo. Me tengo que hallar esta suma. Ahí, por eso se refiere a la suma de los coeficientes. Pero para hallar eso,
Fíjense que no tengo el valor de n y m. Si tuviera, lo agarro, reemplazo y hago mis operaciones necesarias y ya está el resultado. Pero para eso me han dicho como dato que el polinomio es homogéneo. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo es un polinomio homogéneo? Hemos dicho cuando sus grados son absolutos, son iguales. Entonces digo, agarro el grado absoluto o el grado del polinomio es del primero. Tengo x elevado a la n más 1, copio n más 1 de y1. Tiene que ser igual a quién? ¿A quién tiene que ser igual? A x al cuadrado y al cubo, copio. Esto tiene que ser igual a qué? De x voy a copiar 1, de m de y voy a copiar m más 2. Pero ¿cómo tienen que ser iguales? Por eso estoy igualando, porque es un polinomio homogéneo, porque tienen sus grados absolutos tienen que ser iguales, por eso estoy igualando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar n copio, 1 más 1, 2, 2 más 3, 5, y aquí tengo m, 1 más 2, 3. Listo. Entonces, pero tengo aquí una igualdad. ¿Cómo hallo con esto el valor de n y m? Voy a hallar el valor de n y m de esta manera. Primero voy a agarrar estos dos. N más 2 igual a 5. Voy a igualar. De ahí voy a hallar n. Acá está, copio. Despejo n. 2 está sumando, pasa a restar. 5 menos 2, 3. Luego voy a agarrar el valor de m más 3 y voy a igualar a 5. Igual, de ahí hallo m. Listo, ya está. Despejo. 3 está sumando, pasa a restar. M vale 2. Ya teniendo el valor de n y m, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar donde me han pedido que haya la suma de los coeficientes. Esta es la suma del primer coeficiente. Este es el coeficiente del primer término, del segundo, del tercero. En donde vea n voy a poner 3 y donde vea m voy a poner 2. Fíjense, estoy reemplazando. ¿Listo? Voy a simplificar. 3 al cuadrado es 9, menos 4 por 2 por 2, 4 por 3, 12. Reemplazo. Más 2 elevado al cubo es 8. Sumo y me va a quedar, veo. Sumo, me va a quedar 9, sumo los positivos. 9 más 8 es 17. 17 menos 12 es 5. Entonces la suma de los coeficientes había sido 5. Ya. Entonces el resultado había sido 5. Es el valor de la suma de todos los coeficientes del polinomio. No sé si me he entendido. No se me olviden, en este ejercicio nos está hablando de polinomio homogéneo. Polinomio homogéneo, el grado absoluto de todos sus términos tienen que ser iguales. ¿Listo? Listo. Espero que se haya entendido. Ese es el tercer ejercicio. Ahora, vamos analizando qué son los términos semejantes. ¿Para qué? Un término semejante nos va a ayudar mucho en realizar operaciones de suma-resta. ¿Listo? Veamos. Términos semejantes. Se llama término semejante aquel que tiene la misma parte literal que el otro. Por ejemplo, veamos aclarando los ejemplos. Veamos aquí. El término 4x al cubo y z al cuadrado es semejante a menos 7 tercios x al cubo y z al cuadrado. ¿Por qué es semejante? Porque fíjense, tienen la misma parte literal. Como tienen la misma parte literal, entonces son semejantes, parecidos. ¿Listo? El único que varía es el coeficiente, pero eso, lo más importante, eso no es tan no es resaltante para los términos semejantes. Un término semejante tiene que tener la misma parte literal. El otro ejemplo que les pongo es 6a cuadrado b más 5a cuadrado b. Son semejantes, fíjense que son semejantes, porque tienen también la misma parte literal. Espero que me entiendan. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma parte literal. No interesa mucho el coeficiente. Si son términos semejantes, puedo sumarlos y restarlos. ¿Listo? Veamos eso en operaciones. Hagamos operaciones con monomios. Por ejemplo, voy a hacer la suma y resta de monomios. ¿Listo? Con un ejemplo lo voy a aclarar muy claro. Si quiero sumar y restar, primero tengo que fijarme, que sean términos semejantes. ¿Listo? Me voy a fijar, voy a verme acá. Acá tengo un polinomio, fíjense. Acá tengo un término, dos términos, tres términos, cuatro términos.
Para sumar y restar estos términos tienen que ser semejantes. Si son semejantes, entonces los opero inmediatamente. Pero me fijo, son términos semejantes, voy a ver xy cuadrado sí, xy cuadrado sí, xy cuadrado sí, xy cuadrado. Fíjense que sus partes literales son lo mismo. Ah, ya, como son lo mismo, ¿qué puedo hacer? Puedo operarlo. ¿Qué voy a hacer? Agarro el exponente, copio el coeficiente del primero, más el coeficiente del segundo, menos el coeficiente del segundo, más el coeficiente del cuarto. Lo cierro en paréntesis. ¿Y qué hago con mi parte literal? Mi parte literal, como son igualitos, copio nomás. Como son igualitos, copio. Ojo, no se olviden, puedo hacer esto sí o sí cuando tienen la misma parte literal. Puedo realizar eso. ¿Listo? Entonces empiezo a hacer la siguiente operación. Sumo 5 menos 5, 0. Entonces sumo, solo como no se simplifican esto, tengo 7 más 3, 10. El resultado va a ser 10xy cuadrado. Espero que se haya entendido. Otro ejemplo, les pongo, quiero sumar los siguientes monomios. 5xy cuadrado más 3x cuadrado y cuadrado. Pero fíjense, tengo que identificar si tienen la misma parte literal. Voy a identificar, veo 5x, me voy a fijar solamente en la parte literal, xy cuadrado. Aquí tengo x cuadrado y cuadrado. ¿Eso tienen la misma parte literal? No, no tienen. Se va a mantener ahí mismo. Entonces no puedo sumar. ¿Por qué? Porque no tienen la misma parte literal. Listo. Espero que se haya entendido. Hagamos. Polinomios. Voy a hacer un poco resumen de los polinomios. ¿Listo? Un polinomio hemos dicho que está compuesto de dos o más términos. ¿Listo? ¿Quiénes son los términos? Aquí les voy a aclarar. Términos, aquí tengo un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Pero cuando un término no tiene identificado, no tiene acompañado de una x, y o z, como es en este caso, entonces se llama término independiente. ¿Listo? No se olviden, se llama término independiente. Listo. Pero también hemos visto que podemos analizar el grado del polinomio. El grado del polinomio podemos analizar, también se llama grado o grado absoluto, como hemos recalcado en lo anterior, pero generalmente otros simplemente le dicen grado. ¿Cómo vemos cuánto es el grado de este polinomio? A ver, hagamos un pequeño repaso. Aquí tiene, identificamos la parte literal, parte literal, parte literal, parte literal. Aquí no tiene parte literal. Entonces veamos, la parte literal, vemos, aquí tienes 1 más 3, 4, 4, no, 2 más 5, 7, aquí tiene 1 más 1 más 2, 3. ¿Quién tiene mayor grado? Este, ¿no es cierto? Por eso lo hemos puesto en círculo. En suma, 2 más 5, 3. Es 7. Tiene mayor grado. Como tiene mayor grado, entonces es de grado 7. A eso se refiere. ¿Listo? Ya teniendo muy en cuenta con los polinomios, entonces, también en cuenta, no se olviden, cabe recalcar, este se llama el coeficiente. ¿Listo? También se lo denomina coeficiente principal, porque analizamos su grado de esto. De este término. ¿Listo? Entonces, ya conociendo, haciendo un pequeño resumen de los polinomios, hagamos operaciones con polinomios. Voy a sumar dos polinomios. Por ejemplo, voy a sumar el polinomio p de x más q de x. Fíjense, voy a hacer un ejemplo bien clarito. P de x más q de x. P de x está compuesto por 4 términos, q de x está compuesto por 5 términos. Agarro el polinomio p de x. Fíjense, p de x voy a agarro y coloco de forma decreciente sus exponentes de las variables. ¿Listo? Por ejemplo, acá tengo x a la quinta, x a la cuarta, x al cuadrado, x a la 0, el término independiente, ¿no es cierto? Donde me falta, por ejemplo, aquí tengo x a la quinta, a la cuarta, aquí me falta el cubo, dejo un espacio. X al cuadrado, x a la 1, dejo un espacio. Entonces, fíjense, ya dejando de esta manera, entonces, ¿qué hago? Para q de x, para sumar px más q de x, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar en la columna que hay su correspondiente exponente y variable que sea de término semejante. No se olviden, tiene que ser semejante para sumar. ¿Listo? A ver, por ejemplo, 3x a la cuarta. 3x a la cuarta, ¿dónde voy a colocar? Busco la columna de acá. X a la cuarta, aquí está. Como es semejante, entonces voy a poder sumar. Si es semejante, voy a poder sumar. Coloco abajo 3x a la cuarta. Menos 2x al cubo, busco. No hay.
Entonces el espacio en blanco era para eso, coloco ahí. Menos 2x al cuadrado, busco, aquí está su semejante, acá está su semejante. Coloco y procedo a transponer. Listo. Más 7x, no había, sumo, coloco abajo, donde estaba el vacío. Y el término independiente, donde el término independiente. Listo, ya está. De esta manera es la forma más didáctica y fácil, colocando en columnas y siempre es más factible a no equivocarse de esta manera. Listo. Coloquen sus semejantes en columna. Cuando son sus semejantes es difícil equivocarse y sumar más rápido en columnas. Fíjense que también nuestros polinomios aquí, ¿cuál es nuestra parte literal? Depende de x. Te está diciendo, tu parte literal depende de x. Para eso nos hemos analizado primeramente la identificación de variables. Entonces voy a sumar px más qx. Sumo aquí 2x a la quinta. ¿Hay con quién sumar? No hay. Ahora aquí x a la cuarta analizo. ¿Son semejantes? Sí, puedo sumar. Signos diferentes, ¿sí? La parte literal copio. Sumo sus coeficientes. Signos diferentes, se restan. El mayor menos el menor, 3 menos 1, 2. Signo del mayor, del 3 positivo. Aquí no hay nadie con quien sumar, copio. Aquí signos diferentes se restan. El mayor menos el menor, 7 menos 2, 5. Signo del mayor, positivo. Aquí no hay con nadie sumar, copio. Aquí, más 1 menos 8. Signo del mayor, ¿quién es el mayor? Menos 8. Son signos diferentes, se restan, 7. Espero que se haya entendido. Este es el procedimiento más adecuado para no cometer errores. Hay diferentes métodos, pero yo les aconsejo este. Véanlo si lo toman ustedes o buscan, o buscan el otro procedimiento. Hagamos la resta de polinomios. En la resta de polinomios que vamos a hacer, de la misma manera vamos a proceder a restar los polinomios del anterior ejemplo. ¿Listo? Entonces hagamos ejemplo. Copio mis dos polinomios. Como les he dicho, copio de forma decreciente mi primer polinomio, dejando en espacios en blancos los que no hay. Luego copio sus términos a la misma columna correspondiente. Fíjense, estoy copiando. Pero, ¿qué está pasando? Fíjense, estoy cambiando de signo. ¿Por qué? Porque voy a restar. Por eso estoy cambiando de signo. Fíjense, al transponer acá, aquí está como 3x a la cuarta, pero aquí le estoy poniendo con menos 3x. ¿Por qué? Estoy diciendo que voy a restar menos q de x, o sea, aquí le estoy poniendo un menos q. Cuando tú le pones un menos al polinomio, quiere decir cámbialo todos de signo. Si aquí estaba con más, aquí colócalo en menos. Si está con más, menos. Más, menos. Más, menos. Menos, más. Y luego procedes a hacer la suma tradicional. Al cambiar de signo y sumarlo, ya lo estás restando prácticamente. ¿Listo? A ver, veamos. Voy a sumar 5x a la quinta, no hay con qué sumar, se mantiene. Aquí, signos iguales. ¿Son términos semejantes? Sí, puedo sumar, copio x a la cuarta. Signos iguales se suman, 3 más 1, 4, signo del mayor, negativo. Aquí no hay nadie, copio. Aquí, signos iguales se suman, signos iguales se suman. Signo del mayor, positivo, 2 más 7, 9. No hay con quién sumar, igual, signos iguales se suman, 8 más 1, 9, signo del mayor. ¿Listo? Espero que se haya entendido. Esas son las operaciones de suma y resta con polinomios. ¿Listo? Ahora, otra parte muy importante que generalmente nos dan en los ejercicios es para hallar el valor numérico de los polinomios. Nos dan un polinomio y nos dicen hallar el valor numérico. Les voy a poner dos ejemplos muy claros. ¿Listo? Vamos a ir directo al ejercicio, pero por si acaso se les puse un poco de teoría. Por ejemplo, fíjense, aquí está el ejemplo 1. Me da mi polinomio que depende de x. Fíjense, mi polinomio que depende de x. Mi parte literal, ya saben, la parte literal solo depende de x. Estos son mi parte literal. ¿Listo? X a la cuarta, x al cubo, x. Esas son mi parte literal. Listo. Entonces, como dependen de eso, me fijo. ¿Qué tal si me dicen hallar el valor numérico del polinomio si x es igual a 2? Ah, ya. Me han dicho que x es igual a 2. ¿Qué voy a hacer? Dice que en vez de x, vos coloca 2 y todo lo que donde veas x, colócalo 2. Aquí está x a la cuarta, me estoy colocando 2 a la cuarta. Aquí está x al cubo, estoy colocando 2 al cubo. Aquí está x, estoy colocando 2 y procedo a realizar la operación. Sería 7, 2 a la cuarta es 7 por 2 a la cuarta es 16. Menos 3 por 2 elevado al cubo es 8. Más 2 por 4, 8. Menos 10. Entonces digo, 16 por 7, 112.
3 por 8, 24, más 8, menos 10. Y esto es igual a, la suma total me va a dar 86. ¿Se ha entendido? Si me piden hallar el valor numérico del polinomio sabiendo que x es igual a 2, entonces en vez de x reemplazo todo lo que vea x, le coloco 2, 2, 2, como acá, y calculo el numérico, el valor numérico. Ya está, listo. Otro ejemplo sería, ¿qué tal si me dicen que ahora x valga menos 1? Lo mismo, todo en vez de x voy a poner menos 1. Aquí está, x a la cuarta le coloco menos 1, x al cubo menos 1, x menos 1. Entonces digo, 7 por menos 1 elevado a la cuarta. Todo número negativo elevado a una potencia par, desaparece el signo. ¿Listo? Entonces desaparece el signo y digo 1 elevado a la cuarta es 1, menos 3. Todo número negativo elevado a una potencia impar se mantiene el signo y 1 elevado al cubo es 1. Listo. Más 4. Listo. Más 4 por menos 1, menos 10. Les digo, 7 por 1, 7. Ahora acá, menos por menos, más 3 por 1, 3, menos 4, menos 10. Y procedo a sumar, ¿no es cierto? 7 más 3 es 10. Con este 10 se simplifican y me queda menos 4. Listo. Esos serían los dos ejemplos muy claros de hallar el valor numérico de un polinomio. Espero haber sido muy claro, preciso y conciso en los ejercicios. Bueno, desearles un buen día, cuídense mucho y eso sería por el día de hoy. Les voy a estar pasando los siguientes, en las siguientes presentaciones les voy a pasar lo que es, vamos a avanzar lo que es factorización, cocientes notables, productos notables y también vamos a teoría de exponentes, que es lo más importante que necesitamos saber. Listo, que tengan una buena tarde y